a lo que es la celebración del Día Mundial de la Filosofía. En 2002, la UNESCO consideró que la filosofía era algo lo suficientemente importante como para dedicarle un día dentro de todo su calendario de celebraciones en los que intentan que haya una especie de reconocimiento de pensamiento general sobre distintos temas a lo largo del año. Entonces, la Organización Internacional Nueva Acrópolis, como escuela de filosofía, viene sumándose a lo que son las celebraciones de este Día Mundial, pues prácticamente desde esa fecha. Este año, porque cada año ha estado dedicado a temas distintos, a la dignidad, al progreso, a Platón, a la juventud, al arte, todo en relación con la filosofía. Este año está dedicado a la filosofía en acción. Quizá porque parece que la filosofía es algo como demasiado teórico, demasiado de estudiar, de conocer datos, de conocer qué dijo qué dijo quién definía qué cosa, pero no como algo que realmente nos pueda servir cotidianamente y servir de una forma realmente práctica. Entonces, por eso este día, en este año lo hemos dedicado en todas las sedes de España a hablar de esa práctica de la filosofía. Voy a pasar a presentarles. Tenemos a Ramón Sánchez Ferrandi, que es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, técnico superior en urbanismo, que se ha formado en filosofía, historia y antropología en el Instituto Internacional Hermes y también aquí en esta escuela, máster de narrativa por la Escuela de Escritores, articulista, escritor, conferenciante, y ha formado parte de la mesa redonda de redacción de varias revistas. Además dirige los talleres de escritura de Ítaca, el libro durmiente, y es autor de Al-Ándalus, Puerta del Pensamiento Clásico en Europa, que editó Almuzara, y El Enigma de Shakespeare. Por su parte, María Jesús Iglesias Alba es diplomada universitaria en Trabajo Social por la Complutense, experta en terapia familiar sistémica también por la Universidad Complutense de Madrid, profesora de español certificada por la Fundación Complutense, articulista, conferenciante y fundadora y coordinadora del Aula de Estudios sobre la vida y obra de Carl Gustav Jung. Antonio Romero Jiménez es diplomado en el nivel de especialista de Filosofía de Oriente y Occidente por la Escuela de Filosofía de Nueva Acrópolis, donde ejerce actualmente como docente, y es investigador especializado en la cultura de Asia Menor, articulista y conferenciante. También fue fundador y promotor de los grupos de voluntariado GEA, de ayuda humanitaria, ecología y búsqueda de espacio. Esta es un poco la presentación y voy a comenzar lanzándoles una pregunta a los tres. Voy a pedir también que las respuestas no duren más de 5 minutos como mucho. Os voy a poner tiempo, porque si no nos da tiempo a hacerlas todas. Pero una pregunta rápida para los tres, dado que el tema de este año se centra en la filosofía en acción. ¿Es necesario explicar realmente que la filosofía es fundamentalmente activa? Esa es la primera pregunta. Empieza para los tres. Bien, bueno. Antes de comenzar a contestar tu pregunta, que para mí es bastante pero bueno, tenemos que hablar, por eso nos ha llamado, para que hablemos sobre este tema. Quisiera agradecer al Espacio Victoria, a Nueva Acrópolis, la invitación para participar en esta mesa redonda. La verdad que es un placer compartir con Ramón, con María Jesús y contigo también, Fátima. Y también quería recordar que Juan Martín, mi buen amigo Juan Martín, tenía que estar en mi lugar, pero por razones personales no está aquí en este momento, no puede estar, como he dicho. Intentaré sustituirlo lo mejor que pueda, cosa que no va a ser fácil, como todos sabéis, lo buen orador que es y demás. Pero bueno, a tu pregunta, porque vamos al tema. En principio, el universo todo es activo. O sea, la filosofía es activa, todo es activo. Toda
acción humana es activa. El ser humano está en el universo. El universo todo vibra, el universo todo tiene un ritmo. Esto ya lo recordaban los viejos principios herméticos, recogidos en el Kybalión. Entonces, abstraerse a esa acción me parece que no va en contra de la naturaleza humana. Si bien la filosofía siempre ha tenido un espacio mental, diríamos, el pensamiento también es una actividad. O sea, todo lo que el ser humano realiza, pensamiento, sentimiento, acción propiamente dicha, en el plano físico, en el plano de la manifestación, es activo. Por eso la filosofía activa, de alguna manera, si la definimos como amor a la sabiduría, también aquí tenemos un concepto que es el de amor, que nos recuerda el movimiento, la acción. Una persona enamorada no se está quieta, está constantemente, tiende hacia su amor, hacia aquello que le falta, a lo que le complementa. Por eso, la filosofía nace del amor, decía la profesora Delia Stenberg, a quien aprovecho para recordarla porque ella hace unas semanas falleció y bueno, pues este concepto de la filosofía activa, de la filosofía para vivir, ha hablado muchísimas veces, tiene libros, creo, con ese título, y qué mejor momento para recordarla y, bueno, pues inspirarnos también en sus palabras. También, si nos vemos como buscadores, o sea, amor a la filosofía, esa acción, ¿qué buscamos como seres humanos? La sabiduría. Eso también ya implica una acción. O sea, una persona que busca, no busca sentado, no busca en la contemplación del creo, sino que más bien investiga, pregunta, indaga. Esa actitud de buscar también está dentro de lo que podría llamar filosofía, y en este caso también es una actividad, o sea, es una actitud importante. O sea, tenemos una meta que sería la sabiduría, la sofía. Tenemos un trabajo que es el de buscar y de investigar. Y tenemos un motor, que es el amor. Sin ese motor, si no amamos la sabiduría, podemos investigar, podemos buscar. Sí, porque todo el mundo puede leer libros, todo el mundo puede interesarse por mil cosas. Pero la meta, si no tiene una meta que es el saber para corregirse, para construirse, para evitar los errores los que puede estar cometiendo en su vida, bueno, pues no va a estar seguro nunca de que el camino elegido es el correcto, porque va a leer lo que han dicho los demás. Otros pensamientos que pueden ser correctos, pero a lo mejor para él, en este momento de su vida, no se corresponden, no le ayudan. Por eso, mi consejo en este sentido sería siempre que tiene que ser verificado, constatado por nosotros mismos, independientemente de que coincida con el pensamiento de otros pensadores o personas que a lo mejor no conocemos, pero sin embargo para nosotros han sido un punto de aprendizaje. Ya para terminar, bueno, de alguna manera somos caminantes, buscadores, caminantes, vamos hacia Sofía,
somos una especie de peregrinos, podríamos decir que vamos en busca de algo muy valioso para nosotros, de un santuario interior que llamamos sabiduría, un tesoro que para nosotros es importante, porque va a permitir que vivamos un poco más de acuerdo a esas leyes herméticas o leyes de la naturaleza que he comentado anteriormente. Filosofía activa sería un estilo de vida, ya para terminar, pensar, sentir y actuar de manera acorde, acción, mística, conocimiento. Para mí sería eso. Gracias. Bueno, yo te haría una pregunta a tu pregunta. ¿Por qué es necesaria la pregunta que has hecho? ¿Te la puedo responder yo? Sencillamente porque decía Einstein que es más fácil desintegrar un átomo que desintegrar un prejuicio. Y realmente, respecto a la filosofía, existía un poderoso prejuicio. Filosofía es confrontar entelequias, estar dialogando ahí sobre ideas que uno se pone frente al otro, en diálogos interminables. Y sin embargo, es curioso que incluso esta propia acción que daba a la filosofía esa matiz de inacción, puesto que todo se refería a ideas que se contraponían, se leían, se conocían ideas de otros pensadores del pasado, lleva una contradicción en sí mismo, porque no hay pensamiento que no sea de alguna manera el alimento de una acción. Es curioso que efectivamente la idea, y esto conviene quizá ir al meollo, tratemos de desintegrar ese prejuicio de la especulación de la filosofía. Y yo decía que en sí misma este prejuicio encierra una contradicción. ¿Por qué? Porque la actitud de saber, que se entiende que es la filosofía, etimológicamente explicada, amor al conocimiento, es algo que parece estar en los genes del ser humano, puesto que la manifestamos desde la más tierna infancia. Cuando el niño pregunta a su mamá o a su papá por qué hay puntos de luz en la noche, por qué el agua de los ríos va hacia el mar, por qué llueve, por qué son las nubes, realmente es el amor, la búsqueda de un conocimiento. Pero el niño no lo quiere solo para una entelequia, el niño lo quiere para saber, para integrarlo en sí mismo y entender ese mundo que le rodea, que no deja de ser en ese momento para él un misterio. Pero ese misterio continúa a lo largo de la vida, continúa en distintos aspectos del desarrollo de nuestra madurez, de nuestra personalidad. Y ahí es donde podríamos decir, introducimos ya de una manera consciente el término de amor a la sabiduría. Y rompamos, desintegremos el prejuicio. ¿Cómo es posible que algo que nos ayuda a pensar y a discernir no tiene que plasmarse en un elemento que nos beneficie a nosotros, en nuestra vida cotidiana incluso, y que al mismo tiempo beneficie en ese acto inexorable en el que está inmerso el ser humano, que es lo social? El ser humano no vive solo, no puede vivir solo. Cualquiera de nosotros, un niño que se es abandonado en la soledad, morirá. Una persona que es abandonada en la soledad se volverá loca o incluso hasta se atentará contra sí mismo, porque somos seres nacidos para lo social. Entonces, lógicamente, ese saber que ya desde niños manifestamos, creo que era Aristóteles el que decía, ser filósofo por naturaleza. Es decir, esa búsqueda de saber no es ni más ni menos para que entre en nuestra vida, ilumine nuestra vida cotidiana, nos ayude a comprender qué es la dinámica de la existencia que nos rodea, también dar el sentido hacia lo que nos movemos, qué es lo que queremos, cuáles son nuestras metas, cuál es la clave del enamoramiento, cuál es el significado del amor que tenemos a los hijos, por ejemplo, a los padres, a los amigos. Es decir, hay una vitalidad en el saber, en esa búsqueda de saber. Por eso digo
que en sí misma ese prejuicio que considera la filosofía como algo estático, que no se mueve del mundo del pensamiento, que es de alguna forma inerte en ese plano, es una contradicción en sí misma. Por eso preguntaba por qué es necesaria esta pregunta. Quizá porque a veces, sin darnos cuenta, caemos en los prejuicios, nos atrapan los prejuicios, y justo los prejuicios son los que nos impiden ejercer ese acto natural que es la búsqueda de la sabiduría, que se le da el nombre de filosofía. Muchas gracias, María Jesús. Ramón. La filosofía es activa. Vamos a dejarlo, María Jesús, ya. Bueno, es normal que respondiendo a todos la misma pregunta cada vez nos queda menos para hacer. Pero todo filósofo es buscador, hemos dicho, busca la sabiduría, busca Encontrarse encontrarse a sí mismo, busca resolver sus problemas. Cualquier persona tiene problemas. Desde que va al colegio. Cualquier persona tiene problemas y necesita Resolverlos, necesita encontrar el sentido de la la vida. vida. Desde que va al colegio y le hacen bullying, pues empieza a decir, ¿qué debo hacer? ¿Cómo me debo comportar? Es lícito a veces. El otro día estaba hablando con una madre, pues daba como por lógico que los hijos tomaran algo de droga porque Esas drogas son inocuas, me decís, ¿no? En general la gente no sabe o no tiene una idea concreta de lo que debe hacer. Pero con el paso del tiempo nosotros tenemos que construirnos, tenemos que desarrollarnos, tenemos que construir un edificio que no lo pueden hacer los demás por mí. Yo debo encontrar respuestas a estas preguntas, pero no todo está en encontrar respuestas, está en que la persona sepa hacer bien las preguntas y plantearse qué soy, dónde voy, qué es la vida, qué sentido tiene la vida. Desde que empezamos a plantearnos todo esto, estamos haciendo filosofía. De ahí que al final la gente piensa que filosofía es pensar, es meditar, es darle vueltas al coco, pero siempre la filosofía ha sido una forma de vida. Hay libros enteros donde cuentan cómo las escuelas tradicionales de filosofía, pues, digamos de las escuelas de Platón, de Aristóteles, los estoicos, de Epicurio, etc., eran una reunión de personas que buscaban respuestas, buscaban hacerse las preguntas correctas para entender cómo debían vivir. Todo estaba encaminado al sentido de la vida. Muchas veces vivían en común. Hoy en la filosofía no hace falta que vivamos en común, ni en comunas, ni en grupos, bajo un mismo techo. Pero la verdad es que todos, vivamos donde vivamos, acabamos planteándonos la pregunta de ¿qué es la sabiduría? Tal vez la sabiduría es un camino muy alejado y yo no voy a llegar allí, porque está muy lejos. Y tal vez quizá para ello, a veces se dice que necesitamos más de una vida. Todos cuando llega la muerte te dicen que no han cumplido ni la mitad de sus anhelos. Luego la filosofía es búsqueda y no nos va a bastar con esta vida para encontrar la sabiduría, eso está claro. Eso quiere decir que vamos a ser eternos peregrinos, eternos caminantes, como decía Antonio, pero lo que está claro es que si la filosofía no es una actitud práctica, no es activa y no busca respuestas y no busca encontrarnos a nosotros mismos, no nos serviría. Quizá por eso, con el paso de los tiempos, la filosofía fue quedando en un ejercicio de tipo intelectual y a fuerza de no vivir las cosas, pues realmente se perdió la concepción de para qué servía la filosofía. Extrañamente la filosofía era la madre de todas las ciencias y todas las ciencias se fueron desgajando de la filosofía. Pero quizá en la pugna con la metafísica, con la teología, etc., entre lo metafísico y lo práctico, entre la razón y la religión, se fueron separando las corrientes y se fue quedando, esto se queda en la teología, esto será lo único que le queda a la filosofía. Y parecía que la filosofía solo podía pensar. Pero la filosofía es más que pensamiento. Yo creo que el filósofo pues, aprende conversando con los demás, aprende viendo un periódico, aprende tomando un café con alguien y teniendo una conversación profunda. El filósofo no tiene por qué estar siempre leyendo libros, porque no solo se aprende leyendo, se aprende leyendo en el gran libro de la vida, en todas las cosas que nosotros vivimos, sacando experiencias de todo aquello que nos es útil. La filosofía nos da una base, unas herramientas, una enseñanza para empezar a descubrirnos, pero luego nos queda todo el largo trabajo de descubrirnos.
Y si no hay una actitud proactiva, no vamos a encontrar nada. Al final de la vida, al final de los años, no vamos a encontrar nada. Y lo malo es que la gente se da cuenta cuando ya es tarde. Porque todo el mundo quiere apretar el acelerador cuando falta poco para la meta, o cuando se da cuenta que tiene 50 años y se ha preocupado de tantas cosas, pero quizá ninguna profunda, que se le han quedado en el camino muchas cosas. Tal vez está toda la discusión de lo que es útil y lo que es valioso. Una herramienta es útil, una casa es útil, un vestido es útil. Casi todo lo que tiene relación con lo material decimos que tiene utilidad, nos es útil. Pero cuando hablamos de las cosas más profundas, como el cariño de los seres queridos, como nuestros ideales, nuestros sueños, nuestros principios, aquello que quisiéramos ver siempre presente en nuestra vida, o sea, lo verdadero, la amistad, lo profundo, lo que crea lazos humanos que van más allá del tiempo y de las distancias, aunque no veamos a gente durante 20 años, seguimos queriendo a esas personas, todo lo que es de carácter más interno y más profundo, no decimos que es útil, decimos que es valioso. Y quizá nosotros queremos someter, como ha dicho María Jesús, una pregunta capciosa a la filosofía, preguntándole si es útil. No hay que preguntarle si es útil. O sea, la filosofía es valiosa en sí misma y la filosofía poco a poco nos dará resultados, pero no cabe someter a una pregunta como si fuera un elemento material a la filosofía, porque la filosofía no tiene que demostrar, se ha demostrado a lo largo de los siglos que es más que útil, es valioso. Y entonces no hay que caer en esas preguntas capciosas. Y para ello nosotros debemos ponernos a caminar, leer, aprender lo que han hecho ya todos los que venían por delante y ponernos a aplicar las cosas. Por eso es activa, tiene que ser activa. Y si no, también hay gente que está en la filosofía 20 años y no avanza. Yo conozco gente que estudió filosofía y me decía, ¿qué estás haciendo? Pues estoy haciendo una tesis mi tesis doctoral es sobre las fiestas de moros y cristianos. Yo me quedé así diciendo, bien, bueno, pero no lo relacioné con la filosofía. Claro que de eso se puede aprender, pero no lo relacioné con la búsqueda de la sabiduría, no sé si me explico. No quiero desmerecer el trabajo que hacía esa persona, pero comprendí que la filosofía no era eso, que la filosofía no tenía que ser académica. Como Sócrates, quizá la filosofía tenía que salir a la calle y preguntarle a los demás, o preguntarse a uno mismo, ¿dónde están los seres humanos? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué quiero? Y dónde voy. Pues muchas gracias, pero no sueltes el micrófono porque te vuelvo a preguntar a ti. Yo os pedí antes de comenzar, antes de la mesa redonda, os pedía un pequeño texto, un poco en el que definieseis qué era para vosotros esa filosofía activa. Entonces, por ejemplo, Ramón, tú comentaste que la filosofía tiene que ser una vivencia profunda. Y quería pedirte que lo desarrollaras un poco más, porque hablar de vivencias profundas puede parecer un poco abstracto. Yo creo que porque hemos perdido la capacidad también de definir y de comprender esos términos. Y querría que lo hablaras un poco más. Nosotros identificamos el pensar con la herramienta mental. De ahí que a veces hay gente que es muy lista, pero no es muy sabia. Muy astuta, pero no es inteligente. Porque ser inteligente es algo más que ser astuto. Y nosotros alabamos solo la astucia, el listo, que como los grileros mueven las cosas y al final no sabes dónde están los dados o dónde está el premio, ¿no? La verdad que la mente es una herramienta muy profunda que hay que utilizarla de otra manera. Y hoy estamos acostumbrados a utilizarla como una herramienta mental, donde el astuto, el listo que utiliza la mente como herramienta, nos parece maravilloso. Pero la inteligencia, decían los clásicos, y si vamos a las fuentes de los filósofos clásicos, es saber inteligir, viene del latín, saber discernir, saber elegir entre cosas diferentes cuál es la mejor que yo debo vivir. Por tanto, la inteligencia es saber discernir cuál es el camino que debemos utilizar en nuestra vida. Con lo cual hay gente muy lista, pero que nunca sabrá discernir cuál es el camino correcto que debería emplear en la vida. Y por eso muchas veces tropieza 100 veces en las mismas cosas. Que os habrá pasado ver compañeros que eran muy listos en el colegio, pero que no se manejan bien en la vida, porque son problemas diferentes. Entonces hay una mente elevada y profunda de la cual hablan
todos los filósofos, que es una mente universal o una mente elevada, que no es la herramienta que utilizamos para decir cuánto dinero tengo, a qué hora pasa el metro, cuántos minutos me quedan, podré llegar, no tengo dinero, tengo que ir a sacar dinero. Esto es lo que utilizamos como una herramienta mental, pero hay que utilizar esa mente más profunda que nos indica qué debo vivir, qué debo hacer, de qué me debo preocupar, qué es lo valioso, como hemos dicho antes, ¿no? ¿Qué es lo sagrado para mí? ¿Qué es lo que me da a mí otro punto de vista diferente? Y en la antigüedad, el filósofo tampoco era aquel que utilizaba solo la mente, sino que tenía otro punto de vista más mágico, más sagrado, más profundo. O sea, el que se dedicaba a la filosofía sabía que se había puesto a disposición de lo mejor, de lo más alto, de lo más elevado, y trataba de comprender de cada vivencia que tenía, extraer una lección, extraer una enseñanza. Lo mágico puede estar a la vuelta de la esquina. Las respuestas de la vida a aquello que nos está aturdiendo en este momento puede estar en la vuelta de la esquina. Igual salimos y vemos que alguien nos está hablando de algo que nos viene preocupando 2 semanas. Y uno dice, qué casualidad. Quizá no hay nada que sea casualidad. Quizá todo esté relacionado, como dicen tantos autores, y todos los hilos de la vida están reunidos, están cruzados y nos llevan a donde me deben llevar. Y todo lo que sucede a veces conviene, porque no todo es tan casual, sino que hay mucho de casualidad en la vida. De manera que si nosotros aprendemos a vivenciar y a vivir cada instante como si fuera el último, y a vivir cada instante como si nos fuera en ello la conquista de mi propio mundo, de lo que yo soy, pues posiblemente le sacaríamos más jugo a la vida. Por eso es algo vivencial. El que vive, aprende. Es como la diferencia que el que mira, el que no acaba de ver las cosas. Podemos mirar las cosas, pero es diferente ver las cosas. Hay quien mira solamente, utiliza la herramienta física de la vista, como cuando utilizamos la herramienta mental estrictamente, pero otra cosa es que la mente sea casi como un corazón que está deseando ver, comprender, analizar, querer, amar, buscar la solución de las cosas. Y todas las cosas incluso no responden. Las personas no responden con sus actos. Vivir es estar vivo, no solo mirar la vida. Muchas gracias. María Jesús. Igual en la respuesta que me pasaste, hablabas de los derechos, del derecho humano. Justamente hemos pasado casi en los últimos siglos de que prácticamente los seres humanos no teníamos ningún derecho, por lo menos en Europa. Ahora hay muchos lugares, desgraciadamente, en el mundo donde la gente sigue sin tener derecho. Pero respecto a lo humano, ¿cuál crees tú que sería el principal derecho del ser humano que habría que reclamar? Bueno, estamos muy acostumbrados a la misma manera que vemos el Día de la Filosofía, el Día de los Derechos Universales, la Ley de los Derechos Humanos, la Constitución que protege los derechos humanos. Bien, aparcando esta idea a un lado, yo les preguntaría por qué están ustedes aquí. Y yo les diría, están ejerciendo un derecho. Porque, efectivamente, estamos muy acostumbrados a decir, tengo derecho. Pero, ¿cuál sería el derecho más importante del ser humano? Aquel que le debe ser otorgado y que debe reclamar desde el mismo momento en que lanza su primer llanto cuando nace. Es el derecho a saber, el derecho a conocer, el derecho a alcanzar ese conocimiento, para aprender a ser, para aprender a recorrer el camino del alma. De la misma manera, entonces entendemos que el primer derecho, el principal y prioritario derecho que tenemos es el de saber, el de conocer. Y cuando yo les decía que estaban aquí ejerciendo un derecho, porque presupongo que ustedes han venido aquí para aprender, para saber qué les vamos a contar en relación con la filosofía, que a su vez está relacionado con la búsqueda del conocimiento, con la búsqueda de la sabiduría. ¿Y para qué? Es muy probable que ustedes estén ejerciendo un derecho sin ser conscientes de ello. Están ejerciendo el derecho de recibir
un conocimiento, de recibir una serie de ideas, pero casi estoy plenamente convencida de que quieren recibir esas ideas para que formen parte de su vida, para que de alguna manera les den una explicación a los enigmas de la vida en el que todos estamos inmersos. Hablaba hace un momento de ese niño que ejerce su función de filósofo desde que nace. De la misma manera, cuando ejerce esa función de saber, de conocer los misterios, lo que para él es un misterio de lo que le rodea, cuando le pregunta a su mamá o a su papá por qué brillan en la noche esos puntitos de luz, quizá el padre y la madre le digan son estrellas, pero no sepan realmente entender y explicarle cuál es el verdadero significado profundo y trascendente de eso. Pero bien, volviendo a lo del derecho. El principal derecho que tenemos es a que sepamos cómo podemos vivir, cuál es la meta de nuestra vida, qué es lo que somos realmente en nosotros. Porque hay algo que en un momento determinado va a ser concebido, hay algo que en un momento determinado nace, crece, se desarrolla, envejece, madura, envejece, llega un momento que empieza la decrepitud y se va pareciendo curiosamente mucho a las primeras etapas de la vida. Se pierde el pelo, se pierden los dientes, empiezan las dificultades para andar. De bebés andamos a 4 patas, cuando somos muy mayores también, porque el andador son como 2 patas adicionales. Es decir, nos vamos pareciendo, es como si ese ciclo fuera una curva que nos está preparando para salir, liberándonos ya de ese cascarón viejo. Pero ahí entraríamos, como hablaba hace Ramón, ante ese misterio, me voy, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Quiero saber por qué me voy, quiero saber por qué he recorrido esa vida previamente. Exijo mi derecho, desde que nazco, a que se me enseñe, a que se me transmita el misterio de la vida, el conocimiento del sentido de la vida, de mi propio sentido, de cómo yo puedo construir mi vida, cómo puedo construirla en lo individual, cómo puedo comprender mi relación con las personas que me rodean, el grupo humano en el que nazco, el grupo humano en el que me voy a relacionar cuando aprenda en el colegio. Bien, ¿cuál es el problema que yo veo? Que a la hora de reclamar los derechos, resulta que se obvia el derecho tal vez más importante. ¿Por qué? Porque este derecho y la reclamación de este derecho estaría relacionado directamente con la educación. Y educación, en un término clásico de la palabra, no es ni más ni menos que sacar de dentro lo mejor del ser humano. Es decir, es llamar, hacer una llamada a lo mejor que tenemos, a esa seidad profunda que muy probablemente es lo que les ha impulsado a que estén ustedes hoy aquí, ejerciendo un derecho del que tal vez no sean conscientes, pero que es el principal y más importante que todo ser humano tiene. Porque cuando aprendemos a pensar, o cuando se desarrolla nuestra capacidad de pensar, y de la misma manera actuar, porque ningún pensamiento se completa ni nos da satisfacción hasta que no se plasma realmente en una acción concreta, pues ejerciendo el derecho, el principal y primordial derecho, que nos enseñe, que nos den la posibilidad de conocer, que nos transmitan el uso de la llave, que nos den esa llave que es la educación para abrir todo el potencial inmenso que tenemos, porque sí, somos filósofos por naturaleza y se me abre la puerta para ejercer mi derecho y a través de la educación recibo las claves de esa forma de vida para alcanzar la meta que me relaciona a mí conmigo misma y a mí con los demás, en una convivencia que tenga sentido, que sea fructífera y que al mismo tiempo ayude a que tomemos conciencia de la construcción en lo individual, de la construcción en lo social, y algo que muchas veces se nos olvida, que es la construcción en lo histórico, porque no olvidemos que todos, al ejercer ese derecho también, construimos historia. Paso la palabra. Pasa el micrófono también. Gracias. Intentar ser un pelín más breves. No, una cuestión que yo creo que todos hemos vivido en el instituto cuando estudiamos filosofía y básicamente estudiamos historia de la filosofía, estudiamos lo que pensaba un señor que hace mucho tiempo que murió y de alguna forma no llegamos nunca
a menos que hayamos tenido un buen profesor de filosofía, que es una suerte cuando se tiene, realmente nunca llegamos a enlazar el pensamiento o la vida de esas personas que vivieron hace muchísimo tiempo con nuestro presente. Entonces, la pregunta es, ¿qué relación tiene la filosofía en general? Porque la filosofía se lleva desarrollando casi desde que el ser humano está sobre la faz de la Tierra, con nosotros ahora, en nuestro momento presente. Bueno, en la escuela, en el instituto, en la universidad, seguramente, quizá menos, pero, bueno, nos hablan de que unos señores en la antigüedad se dedicaron a pensar y a eso le llamamos filósofos. La verdad que esos señores de la antigüedad, llámese Sócrates, Pitágoras, Platón, Aristóteles, Epíteto, bueno, hay muchos nombres, es difícil elegirlos, no solo pensaron, ellos filosofaron, o sea, de alguna manera ellos eran filósofos. Y hay una diferencia muy importante. En la antigüedad, filósofo no solamente pensaban, sino que además vivían de acuerdo a ese pensamiento. Era imposible que en la antigua Grecia a alguien se le llamase filósofo, entre otras cosas, porque ese término no siempre ha estado vigente. Filosofía, si mal no recuerdo, creo que fue Pitágoras quien empezó a utilizarlo, pero viene desde muy, muy antiguo. En Oriente creemos que no había filosofía. Bueno, todos sabemos que no es cierto. Existen las famosas 6 darsanas, escuelas de filosofía en la India, que, ojo, no tiene nada que envidiar a la filosofía occidental. Es probable que incluso fuesen origen de lo occidental. Pero es cierto, todos podemos pensar y no hay nada de malo en eso. Ahora, ¿vivimos de acuerdo a lo que pensamos? ¿Seríamos capaces de vivir de acuerdo a lo que pensamos? Yo creo que la mayoría no seríamos capaces porque no estaríamos seguros de que aquello que hemos pensado fuese lo mejor. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna constatación. O sea, ahora mismo tenemos acceso a cantidad de libros de todos estos filósofos antiguos, de todas estas escuelas. Bien, los hemos leído. Precisamente en las escuelas o los institutos lo que se hace es estudiar historia de la filosofía. Muchas personas, seguramente también los que están aquí esta tarde con nosotros, saben de memoria muchas frases de todos estos filósofos. Pero, ¿de qué manera me afecta a mí todo esto? O sea, si no lo puedo vivir, si no empiezo, mejor dicho, antes hablábamos de filosofía activa, si no empiezo a vivirlo, Ramón hablaba de vivencias, si no tengo esas vivencias, aunque sean erráticas, luego hablaremos de eso, pero de los errores yo creo que se aprende muchísimo más. El filósofo, para ser filósofo, debemos de admitir los errores. De los errores vamos a aprender. Y este camino de la filosofía es un camino de aprendizaje. Somos aprendices. Si lo admitimos, quizás un día podamos ser maestros, por lo menos de nosotros mismos. Desde hace muchísimo tiempo, entonces, la filosofía ha existido como una actividad humana. El hombre siempre se ha preguntado. María Jesús insiste con lo del niño, pero tiene razón. El niño es, cuando somos niños,
no sabemos nada, o sabemos muy pocas cosas. Hay niños que sí saben decir, pero eso ya son niños prodigios, son otra historia. Como pueden ser músicos, como pueden ser poetas, que bueno, pues estos no han aprendido nada, sino que lo traen aprendido, parece ser. ¿Por qué? Esa sería una pregunta interesante. ¿Por qué hay niños que saben, sin haber estudiado en ninguna escuela ni en ningún sitio? Bueno, hay que buscar respuestas. Y bueno, todos tenemos esa necesidad de aprender. Lo hemos repetido, yo creo que los tres, si lo vuelvo a repetir yo ahora también, creo que fue Aristóteles que dijo que el ser humano tenía derecho natural al saber. O sea, es algo fundamental. Hay algo interno dentro de nosotros que nos empuja a saber. Nos empuja a saber. No creo que todos, o que un ser humano, sea quien sea, se acepte a sí mismo como una persona, como un robot. Aunque muchas veces nos lo decimos a nosotros mismos, que somos un robot. Es que me levanto a la misma hora todos los días, cojo el metro, el autobús, voy a trabajar, regreso prácticamente, miramos un día detrás de otro y más que seres humanos somos un robot. Bueno, esos hábitos, esas necesidades que nosotros nos hemos creado, pues quizás habría que revisarlo. La filosofía, hemos dicho que es pensar. Quizás tenemos que hacer una parada en nuestra vida, diaria incluso, para pensar qué estoy haciendo yo ahora. ¿Esto es lo que yo quiero? ¿Yo soy un ser humano o quién soy? ¿Qué hago? Esa reflexión constante es la que creo que puede ser positiva. Y ya para cerrar, bueno, la filosofía ha existido, como he dicho, a lo largo de la historia. No es un invento moderno, por supuesto. Siempre ha estado ahí, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. No tenemos que olvidar que los filósofos han estado ahí siempre para recordar, para aconsejar, e incluso cuando han podido o han tenido oportunidad histórica para gobernar. Un filósofo en la antigüedad, al menos, no era el asceta que a lo mejor tenemos esa idea del filósofo hindú, ¿no? El yogi que está en la montaña, está en contemplación. Bueno, es una forma de actividad mental, pero también actividad. Y no, en Occidente al menos el filósofo ha sido importante en los cambios históricos, sus consejos, sus ideas plasmadas han llevado a conseguir importantes hitos en la humanidad. Y bueno, quisiera recordar simplemente, lo estáis pensando todos, que Marco Aurelio fue un emperador, pero antes que eso era filósofo, era un filósofo estoico. ¿Cómo puede ser? Bueno, ¿por qué nosotros ahora la filosofía, lo filosófico, lo filósofo lo vemos como algo, como decíamos al principio, abstracto, mental, inactivo? Bueno, son momentos, la filosofía no tiene la culpa. Son momentos históricos en los que, bueno, le damos esa importancia en unos momentos y esta otra importancia en los momentos actuales. Quería también decir que los antiguos eran más ignorantes que nosotros, por eso la filosofía en esas épocas era una herramienta o era una actividad
entidad más notoria, más... bueno, no era... yo creo que prácticamente a lo largo de los miles de años la ignorancia en el ser humano no ha variado mucho. No ha variado mucho. De hecho, es muy curioso leer libros antiguos, esas épocas, tanto de la filosofía oriental como occidental, y si no nos dicen que es un libro antiguo, diríamos que se ha publicado antes de ayer, porque están hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque están hablando al ser humano, con los mismos problemas, con sus mismas ignorancias, con esas preguntas básicas fundamentales que antes hablábamos, de quién soy, de dónde vengo, qué es la vida, qué es la muerte, para qué el sufrimiento, todo eso ya se lo preguntaba hace miles de años. La filosofía budista acerca del dolor, de las causas y de la superación sigue siendo superactual. O sea, ahora mismo, en este centro o en otro lugar, vemos una conferencia sobre cómo superar el dolor o el sufrimiento según la filosofía budista y se llena la sala. ¿Por qué? Ha hablado muchísima gente. Sí, ha hablado muchísima gente, pero el problema sigue dentro de mí. El problema es que yo no hago nada. Quizás somos perezosos y nos hemos acostumbrado a que nos lo den todo hecho. Ese es otro problema. En nuestra sociedad es la sociedad del todo hecho, del todo preparado, comida preparada, todo preparado. Bueno, si todo está preparado, también la filosofía que esté preparada. A mí me dicen lo que tengo que hacer, lo que tengo que pensar y ya todo listo. No, hay que vivirla, como decía muy bien Ramón. Sin esas vivencias, sin esa experiencia, no vamos a tener aprendizaje, no nos vamos a equivocar, no vamos a tener pequeños éxitos, no vamos a caminar hacia esa sabiduría que es la que todos queremos. Y bueno, la filosofía, por supuesto que no se puede comprar, no se puede adquirir, es algo que tenemos que trabajarlo nosotros mismos. Por más libros que leamos, por más charlas que escuchemos, si no empezamos a aplicarnos nosotros mismos, a hacernos esas preguntas clave, a pensar, a reflexionar, a meditar, una forma profunda de reflexión, no vamos a conseguir respuestas que nos sirvan. Porque respuestas hay muchas escritas, pero ¿me sirven a mí? Como vamos un poco pillados de tiempo, e igualmente en las respuestas que habéis ido dando se han respondido algunas de las preguntas que venían después. Me vais a permitir que me salte el guión, que me salte algunas de las preguntas que estaban previstas y que formule otras, que no creo que tengáis problema porque están dentro de vuestro ámbito. Y a ti, Ramón, precisamente tú que has trabajado en textos, has hablado de libros para hablar de la tolerancia, de cómo luchar contra el racismo, precisamente con el pensamiento filosófico. Quería preguntarte cómo esa idea de la filosofía, cómo la filosofía puede hacernos más tolerantes, ayudarnos en la convivencia y no caer en lo racismo. Vamos a ver, nosotros tenemos que comprender que el mundo es muy diferente. La primera cosa que tenemos que entender es que somos seres humanos y nos une algo que es esencial. Somos iguales en esencia y diferentes en nuestra personalidad. Cosa que hasta en los noticieros o los telediarios cuesta explicar eso, porque parece que queda feo si decimos que somos desiguales. Y parece que estamos obligados a decir que somos iguales. Y entonces venimos a repetir un mantra, que es que todos somos iguales.
La verdad que todos estamos en un punto diferente de la carrera. Hemos salido todos al mismo tiempo y todos llegaremos cuando podamos. Y el Buda decía que él esperaría al último de los seres humanos a ver pasar su espalda, ¿no? Quería decir que los grandes hombres dicen, no se trata de que hagamos una carrera y unos lleguen antes y otros después, sino que lleguemos todos al mismo tiempo. Somos iguales en nuestra esencia, en nuestras preocupaciones, en nuestros problemas, y somos diferentes en nuestra personalidad con la cual tenemos que lidiar. Como tenemos personalidades diferentes, tenemos gustos diferentes, emociones diferentes, una energía o vitalidad diferente, un cuerpo diferente, con distintas necesidades o a cada uno le aprieta el zapato por un sitio, igual también en sus manías, en sus móviles, en sus intereses, en sus inquietudes, en lo cultural y, por qué no también, en lo racial, en lo religioso. Y ahí es donde empiezan a salir muchas diferencias que la mayoría de personas no siempre están dispuestas a consentir, porque nos gustaría más un mundo donde todos fuéramos iguales, no hubiera diferencias, ni pleitos, ni problemas. Y decía una vez mi maestro, dice, sí, claro, mucha gente lo quiere resolver serruchándole el pie a los más altos para ser todos igual de altos. Claro, y eso es lo que intenta mucha gente. Si pudiéramos cortarle los pies a los altos, todos me diríamos lo mismo. Lo que se trata es de comprender de verdad lo que es el ser humano, que hay otras formas de ver la vida, otras religiones. Y si hablamos de valores, porque hoy hay una gran ausencia de valores, y hablamos de tolerancia, de comprensión, de solidaridad, de fraternidad, yo diría que el primer paso de un filósofo, igual que puede plantar árboles, donar sangre y ayudar a que cualquier cosa en el mundo funcione, porque hemos dicho antes que no tiene por qué estar encerrado en su casa leyendo libros, pues también tiene que ayudar a comprender él primero que las religiones y las culturas tienen inquietudes diferentes, pero no deben distanciarnos. Debemos tener respeto por el ser humano, solidaridad con aquel que la necesita, pero por encima de la solidaridad hay un valor todavía más grande, que es la fraternidad, que es ver al otro de igual a igual cuando no necesita nada, no porque seamos muy altruistas cuando la gente ha sufrido un terremoto, sino porque vemos a los demás iguales que nosotros, iguales con otro rostro, con otra piel, con otra altura, con otro idioma, que vienen de otro sitio, y saber ver en el fondo la esencia que nos une, el alma de las personas, para ver que hay algo que nos une. O sea, el respeto no puede ser tampoco ni siquiera unas formas corteses que sean aprendidas pero ficticias, aparentes, sino que tienen que venir de lo profundo de nosotros mismos. De ahí que la filosofía también nos enseña tolerancia, nos enseña profundidad, respeto, comprensión y saber que todos estamos corriendo en esa pista de atletismo y que todos deberíamos poder llegar al mismo tiempo a alcanzar las mismas cotas que nos permiten ser seres humanos y ayudar a que los demás que se quedan rezagados pues puedan llegar también en el mismo momento y como todos. Eso se dice fácil y luego en la vida diaria cuesta aplicarlo. De ahí que la filosofía requiera una aplicación práctica día a día y a veces fracasamos en cosas y entonces te propones vivirlas al día siguiente y hoy en día te excedes en algo, te calientas con alguien y contestas mal y te repites 10 veces esa noche que no me va a poder pasar mañana y al día siguiente vuelves a intentarlo y otra vez tendrás un roce con alguien, pero debes decirte, esto no es lo que yo quiero vivir. Y la filosofía tiene que dejar de ser estrictamente intelectual para ser vivencial, como hemos dicho antes. Y si añado algo rápido, ¿qué pretende la filosofía? Pues trabajar para el cuerpo y para el alma. Trabajar para mí y para los demás. Trabajar para el hoy y para el mañana. O sea que debemos dejar un mundo para los que vienen después, que lo puedan heredar, y debemos dejar el mundo lo más noble posible, lo mejor, lo más cuidadito, sobre todo no cuidadito en las aceras y en las calles, sino cuidadito en los valores, en la ética y en lo mejor. Muchas gracias. Vale, pero No necesito, ¿no? O sea, te voy a preguntar a ti. Tú alguna vez en tus clases has hablado de que la filosofía es algo que nos permite dar significado a la vida.
¿De qué manera? Porque esto de darle sentido a la vida es algo como que igual estamos intentando hablar de cosas que se dicen mucho, que están en los tópicos, pero que no hemos terminado de reflexionar sobre ellas o de pensar realmente qué es lo que significa. Por eso quería pedirte que lo desarrollaras un poco del sentido de la vida. Se me ocurre una pregunta maldita. ¿Y si hubiera preguntas que no tienen respuesta? Ya, paso palabra. A lo que me refiero es que este sentido de la vida podríamos escribirlo con mayúscula y con minúscula. Dijéramos que quizá el sentido de la vida con mayúscula es todavía en nuestro actual momento evolutivo una pregunta sin respuesta. Pero eso no quiere decir que no la tenga. Quiere decir que nosotros, en nuestro momento evolutivo, histórico, actual, todavía no hemos llegado a ella. Pero sí el sentido de la vida, el significado de la vida, con letra minúscula, que es la vida cotidiana, que todos tenemos que vivir, las diferentes circunstancias que uno u otro vive. Yo a veces que tengo un ascendente Escorpio, eso de vez en cuando me hace ser venenosa. Digo, si es que la vida, al fin y al cabo, se dice sota, caballo, rey. Es decir, no hay tanta diferencia entre los seres humanos. En mis clases, yo comento muchas veces que, observando el mundo que nos rodea, la naturaleza, la vida, vemos que hay infinidad de formas diferentes en el mundo mineral, en el mundo vegetal, hay arbustos, árboles, flores, una gran diferencia. Entre los animales igual. Resulta que un ratón es un animal y un elefante también es un animal, pero son absolutamente diferentes. Sin embargo, los seres humanos somos muy semejantes. ¿Qué diferencias hay entre nosotros? Color de piel, tamaño, peso, etc. Es decir, prácticamente nada. Por lo tanto, me refiero a eso de sota, caballo, rey en nuestra vida. Emociones, sensaciones, miedos, alegrías, tristezas, etc. Las causas generalmente suelen ser muy parecidas las de unos y las de otros. Quizá encontrar el significado de la vida en letras minúsculas sea realmente comprender esos episodios que en ese recorrido vital cada uno tenemos. No es cambiar las formas de vida en el sentido de que yo ahora no voy a vivir esto o ahora no voy a vivir lo otro. No, muchas veces el destino se encarga de decir tienes que vivir esto sí o sí, porque lo mando yo, así de simple. Entonces comprender eso. Cuando hace un momento yo hablaba del derecho primordial del ser humano de saber, estaría relacionado con ese significado de la vida. Y en mi clase de hace un rato yo estaba comentando ese derecho que es saber. Es muy simple. Si a un niño, desde el momento que empieza a preguntar, se le explica la doble ley del universo, la ley del karma y del dharma, es decir, la ley, de lo que debe ser, de lo que es, lo que hace que se plasmen las estrellas y los átomos, y el karma, una palabra muy sonada, pero que en nuestro idioma significaría la ley de causa y efecto. Es decir, si se nos enseñara desde niños que todo lo que pensamos y todo lo que hacemos son semillas que van a dar sus frutos de acuerdo a su naturaleza, ya tendríamos el verdadero significado de la vida. Todo lo demás sería añadidura. No sé si he respondido a la pregunta. Sí. Antonio, igualmente en este punto en el que estamos, en esta sociedad, por lo menos occidental, que es lo que más conocemos, hay algo que continuamente está resonando, que es esa búsqueda del éxito, esa búsqueda de conseguir una serie de logros, generalmente materiales, y al mismo tiempo nos encontramos con gente que tiene poca o ninguna tolerancia al fracaso. De alguna forma hay una necesidad o una insistencia en alcanzar una meta, pero no hay una capacidad dentro del ser humano para emprender ese camino. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar la filosofía a aprender de esos errores y aciertos para, digamos, alcanzar nuestras metas? No solamente el éxito material, sino las metas que nos propongamos.
Lo que dices es bastante cierto. En el momento actual, todos queremos éxitos y no queremos hablar para nada de errores, de fracasos. Bueno, no hay que olvidar que todos somos seres en evolución constante, por lo cual podemos decir que somos imperfectos, que somos bastante ignorantes y por tanto vamos a cometer errores. Pero cometer errores yo lo veo bajo otro punto de vista, bajo el punto de vista filosófico, de aprender de todo, de estar atentos a todo lo que pasa, tanto internamente como externamente. O sea, de un error se puede aprender, sí, muchísimo. Primero, es nuestro. O sea, tenemos la posibilidad de indagarnos, de inspeccionarnos, de introspeccionar, de preguntarnos por las causas, analizarlo. Y bueno, si luego tenemos el valor, porque a veces nos falta eso, nos falta valor. Tenemos el conocimiento, bien, tenemos el análisis, pero ¿qué pasa? Pasa un día, pasa otro, pasan los años, pasa la vida y seguimos en el mismo lugar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado que no hemos pasado de ese lugar, de esa barrera? Porque un fracaso, de alguna manera, si no se supera, es una barrera y que nos va a acompañar toda la vida. Creo que, bueno, está el escapismo, que también es una de las cosas de nuestro mundo moderno, nuestro mundo actual, ¿no? Escapar de las responsabilidades, escapar de lo difícil, buscar lo fácil. Ante un fracaso podemos tener varias reacciones, pero básicamente una puede ser una reacción violenta contra nosotros mismos, contra todo. No sirvo para nada. ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Entonces, reaccionar violentamente, no aceptar esa situación. La otra puede ser depresiva. Bueno, pues eso, decía antes, no sirvo para nada, todo me sale mal. ¿Qué pasa? Porque a los demás sí les sale bien, a mí no. ¿Cuál es el problema? Bueno, los problemas son nuestros internos. Evidentemente hay circunstancias, el ser humano y su circunstancia que decía Ortega, pero hay circunstancias que sí nos pueden afectar y que en un momento concreto una circunstancia externa nos puede afectar a nosotros, pero casi todos los errores, casi todos los fracasos, el origen somos nosotros y no hay que buscar más allá. Bueno, no somos sabios, evidentemente un sabio ante una situación tiene la solución. ¿Por qué? Bueno, como hemos dicho antes, repetidamente, ellos a través de la filosofía, el ser humano a través de la filosofía, del aprendizaje continuo, de muchos errores y de superarlos. Para superar los errores, un error es una prueba de la vida. Los habrá más grandes, más pequeños, los habrá que nos afectan más emocionalmente, sentimentalmente, más mentalmente, porque son pruebas de la vida que tenemos que superar. Y para superar una prueba, todos sabemos que primero hay que reconocerla. Y después hay que trabajar por superarla. Y muchas veces, lo que decía antes, nos falta valor. Nos falta la osadía para poder ir sobre ese problema y solucionarlo. Que probablemente después vamos a tener otro problema. Sí. Y así es la vida, y así es el aprendizaje, y así será como fue siempre.
O sea, a nadie nos regalan, la sabiduría no es un título, igual que la filosofía, no es un título, por lo menos entendido a la manera clásica. No era filósofo el que en la antigua Grecia, por ejemplo, no había universidades donde se consiguiesen títulos. Es más, algunos filósofos a lo mejor tenían un nivel intelectual o cultural, diríamos, mediano bajo, pero sin embargo sus pensamientos profundos, su forma de vida, de vivir esos pensamientos, eran ejemplo para otros muchos miles de personas que aceptaban ese método, esa forma de vida y querían ser discípulos de esa persona. Hoy quizás estas palabras, discípulo, sean algo que sea un poco rechazable. No tiene nada rechazable, al contrario. Es esa relación maestro-discípulo, como pudo ser la relación de Sócrates con Platón, es lo más maravilloso que puede pasar, porque es una transmisión también, en ese caso, de conocimiento real, pero aunque sea un Sócrates y un Platón no tuvo más remedio que vivir esas enseñanzas, esas experiencias, esos consejos y constatarlos internamente. Ya para terminar, los fracasos, la no tolerancia al fracaso, para mí es un error de bulto, un error muy importante y, bueno, quizás debamos de cambiar un poco el chip de nuestra forma de enfocar las cosas. Sí, me he equivocado, he fracasado. ¿Qué pasa? La vida va a continuar. ¿Cómo puedo no evitarlo otra vez? ¿O cómo puedo superarlo? Aprendiendo de él. A fuerza de aprender, vamos a ser cada día un poquito más sabios. O sea, creo que en nuestra sociedad actual esto es muy importante porque, bueno, pues, como tú has dicho muy bien, el éxito es lo único que aceptamos. Y todo el mundo tiene que ser famoso, todo el mundo tiene que ser rico, todo el mundo tiene que ser guapo y todo el mundo, bueno, bien. Por eso están los gimnasios a tope por todas partes y por eso consumimos todo este tipo de cosas. Porque estamos buscando también algo efímero, pero que es irreal. Porque ¿hasta dónde vamos a llegar? Se nos rasca un poquito y detrás de toda la cosmética, las máscaras, los músculos, pues vemos que no hay realmente nada de valor, nada que nos sirva para vivir. Entonces la filosofía nuevamente nos va a dar la pauta para poder, aspirando a saber qué es lo único que nos va a salvar y que nos va a hacer, como decía al principio, evolucionar de manera continua. ¿Hasta dónde? Como seres humanos tenemos un límite. No lo sé, además esas preguntas tampoco creo que sean cruciales. Cuando tenemos el día a día, cuando tenemos que superar tantas cosas. El superarnos nos va a dar una pequeña sabiduría que nos va a hacer entender lo que ahora nos parece esotérico, nos parece muy misterioso. En la naturaleza no hay nada que no sea, quiero decir, no es que no haya nada incomprensible quizá para nosotros, seres humanos, o para mí, o para Antonio, pero no debe de preocuparnos el no saber muchas cosas.
Lo que sí es importante saber pocas y vivirlas plenamente. Os voy a lanzar la última pregunta para responder en minuto y medio. Si tienen que preguntar. Sí, es una muy rápida, simplemente pediros, ya que estamos hablando de filosofía práctica, quiero pediros un ejemplo, por ejemplo, en un personaje, me da igual que sea actual, que sea antiguo, pero alguien que sea un ejemplo de esa práctica viva de la filosofía, en un minuto. Bueno, yo había pensado, porque sí nos dijo Fátima que nos iba a preguntar sobre qué ejemplo veíamos de filósofo, había pensado también en Marco Aurelio, que citó Antonio, porque no nos hemos puesto ninguno de acuerdo en lo que quería decir. Sabemos que está muy de moda los estoicos, sobre todo desde que vino la pandemia. Yo recuerdo a mi casa venía alguien a arreglar el piso y no sé quién me dijo, ¿sabes que me gustan mucho los estoicos? Enseguida me envió 3 libros, mira, hay un diario magnífico y tal, y que día a día te da un ejemplo, una idea de lo que deberías vivir. Esto de moda porque la gente ha sufrido, ha pasado problemas y se ha dado cuenta que la filosofía estoica es la que hizo crecer a Roma y a Grecia. Y era una filosofía basada en lo que hoy llamamos la resiliencia, la fortaleza, la capacidad de superar cosas, la capacidad de asumir que vendrán problemas, que vendrán riesgos y que nosotros debemos estar de pie, morir de pie como los árboles y pasar todos los problemas y pasar más allá. Y un ejemplo es Marco Aurelio, que estuvo como 19-20 años de guerra en lo que hoy llamaríamos la antigua Yugoslavia, Zagreb, Eslovenia, etc., con problemas, con pestes, precisamente con pestes y pandemias largas de 3, 4, 5 años de duración en todo el Imperio Romano y donde morían apuñados. Apuñados quiere decir que a lo mejor el 30% del imperio murió. Y él se mantuvo ahí, con sus principios, escribiendo día a día, cada noche, sus meditaciones sobre hoy te encontrarás un ingrato, pero no te debe preocupar, tú debes ser un ser humano, contestar de esta manera, comportarte así, contestar con una sonrisa, etc. El ser bueno, él vive plenamente, el ser virtuoso, él acepta la muerte, date cuenta que la vida es pasajera, etc. Muchas ideas que ahora conocemos de los estoicos. Muchas gracias. La misma pregunta para mí, ¿es necesario que sea una persona viva o un arquetipo? Lo dejo a tu criterio, pero en un minuto. Bien, pues para mí un ejemplo realmente de ese buscador que busca el conocimiento para sí mismo y para transformar el mundo que le rodea es el Quijote. El Quijote respeta al mundo animal hasta el extremo de que le concede alma, de que le concede categoría. Por otro lado, tiene sueños y esos sueños le llevan a buscar incansablemente, pero al servicio de la humanidad. Tiene un ideal de ser superior, de alguna manera, que refleja el arquetipo que le complementa, que es Dulcinea. Es un hombre que no le importa lo que ve, porque él con su mirada lo transforma. Es capaz de transformar a un dueño de una venta grosero, gordo, mal educado y le convierte en un caballero. Se enfrenta a los leones, transformándose de caballero, de la triste figura del caballero de los leones. Enfrenta a los enemigos y no tiene miedo. Desciende al mundo subterráneo. Busca el milagro, busca lo mágico, se sumerge constantemente en ese camino largo y tiene tal poder que es capaz de transformar las cosas. Cuando se escribió la primera parte, Cervantes calculaba que ya se acabó. Y en esto aparece una parodia firmada por un tal Avellaneda, que hasta el día de hoy nadie sabe quién es. Y entonces el arquetipo, que es el Quijote, yo creo que hace esto con intención. Yo creo que el autor del falso Quijote es el propio Quijote, que lo hace porque tiene todavía que continuar la historia. Tiene que continuar hasta el final para enseñarnos, que tomemos conciencia de que ese largo camino, con todos esos aspectos que nos ha enseñado
como os decía, de la generosidad, de la capacidad de conectar con lo mágico, de la mirada transformadora, del respeto a todas las formas de vida. Cuando llega el momento de la muerte, deja de alguna manera el arquetipo, se va, porque el arquetipo pertenece al mundo del universo, al alma del mundo, pero ha cumplido su finalidad, ha llegado a su fin, ha cumplido ese sentido de la vida, y es el hombre bueno. Muere como el hombre bueno, que al fin y al cabo es el destino de todo filósofo, convertirse en un hombre bueno. Perfectamente. Muchas gracias, Antonio. Para finalizar, Sí, bueno, yo antes hice referencia a Delia Steinberg y bueno, quería acabar con Delia Steinberg porque para mí es un ejemplo de filósofo. En mi caso, la conocí desde los 18, 19 años y no solamente sus enseñanzas a través de clases o de seminarios, sino sobre todo en la práctica de lo que para mí han sido sus virtudes, su constancia, su amor por el conocimiento por una parte y el amor a sus discípulos la convierten en mi filósofo favorito. muchas gracias a todos. Gracias por su atención.